cuando usted navega en Internet, uno de los muchos casos, cuando usted navega en Internet, hay unos testigos de navegación que andan analizando su comportamiento. Cuando se conoce cómo se comporta usted, de alguna manera se puede determinar su comportamiento hacia el futuro. Esto es importante en el mercado, pero es muy peligroso para las democracias. ¿Y por qué es peligroso? Es peligroso porque conociendo qué desean los otros o qué desea el público en general se puede de alguna manera determinar, y eso se puede utilizar indebidamente, por ejemplo, en casos de elecciones o de cosas así. Entonces, ¿qué es lo que protege la protección de los datos personales? Protege como fin último un pilar básico de la democracia, que es el principio de la libre convicción de los individuos de tomar decisiones de manera libre sin tener que estar necesariamente determinados por algo o por alguien. Entonces, Daniel, para entrar en contexto, dinos qué es un dato personal. Sí, entonces esos son dos elementos muy importantes. Permítanme, les hablo un poco de dos conceptos estructurales de la Ley de Protección de Datos y de todo el marco de protección de datos en el mundo. Aquí en Europa, por ejemplo, esos son los dos elementos conceptuales más importantes. Y eso es una invitación para que la gente entre en contexto para entender el tema de protección de datos. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal es toda información o conjunto de información que permite identificar a alguien dentro de un grupo, ya sea de manera directa o indirecta. Es decir, toda información que permite saber quién es la persona es un dato personal. Y hay otro concepto que es el tratamiento de datos. El tratamiento de datos, la ley lo define como toda operación o conjunto de operaciones que permita que recaigan sobre el tratamiento de datos. Y déjeme llevarlo, digamos, todas esas definiciones legales a contextos prácticos o pragmáticos. Un dato personal es, por ejemplo, mi nombre. Es decir, por esencia, mi nombre es un dato personal. Mi correo electrónico, pero también una foto mía o un video, pero también, por ejemplo, la placa de mi carro, en la que de manera indirecta se sabe quién soy yo, porque se puede consultar una base de datos y se sabe. Estos son conceptos proteiformes, digamos, son tan amplios que en ocasiones es más fácil definir qué no es un dato personal que qué es un dato personal. Hace unos años aquí en Europa se hablaba, un estudiante de una universidad le solicitó a una universidad que pudiera tener acceso a sus exámenes. Digamos, después de haber hecho un examen, él le pidió que si pudiera tener acceso a su examen. Y se lo negaron. Y eso generó toda una discusión que llegó hasta la instancia de la Corte de Justicia de la Unión Europea, porque se identificó, por ejemplo, que el examen de una persona, el examen en un colegio o en una universidad, es un dato personal por excelencia, porque permite identificar a la persona dentro de un grupo. Entonces, esto nos permite ver y porque estos dos conceptos, dato personal y tratamiento de datos, son los elementos de entrada con los que uno llega a definir cuándo se aplica una ley, quién es sujeto a la norma y cuáles son las potenciales sanciones. Entonces esto es muy importante para que lo tengan en cuenta, y es una idea que ojalá tengan en cuenta todos, porque de aquí podemos empezar toda la discusión de, bueno, por ejemplo, cuando yo doy un dato, doy mi nombre, de mi correo electrónico, sea un dato personal, sí, pero por ejemplo también cuando lo toman una cámara de vigilancia y usted está pasando, eso es un dato personal también. Y ese tratamiento de ese dato personal está sujeto a toda la regulación que la ley establece y algo que vamos a desarrollar aquí en este webinar. Buenísimo, Dani. ¿Cuál ha sido la tendencia del tratamiento de datos personales en Colombia? Bueno, en Colombia, digamos, Colombia responde a un fenómeno también globalizado. Y permítame entro diciendo, en Europa, esto es un fenómeno que viene por allá de los años 70, 80, cuando había unos sistemas de registro de información de los ciudadanos. Pero para hablar del contexto colombiano, nosotros, y para responder esta pregunta, voy a hablarlo en dos bloques de información. Uno es el desarrollo de orden legislativo que hemos tenido en Colombia,
y otro es la tendencia que la autoridad de control tiene hoy por hoy. Entonces, como primer elemento se habla del tema del habeas data, que ustedes seguramente lo han escuchado en la Constitución del año 91, es el artículo 15, pero esto tuvo un desarrollo hasta el año 2018, con la primera ley de habeas data que tuvimos en el país. Esta ley de habeas data establece los derechos que tenían los ciudadanos de que su información sobre los centrales de riesgo, bases de datos financieras, ellos pudieran rectificar, corregir. Entonces, primero tenemos Constitución, tenemos la ley 266 del año 2018, hasta el año 2012 tuvimos la ley 1581, que es la ley marco general de protección de datos personales en Colombia. Está la ley, es matriz, digamos, en términos de protección de datos personales. Tuvimos también una sentencia de constitucionalidad sobre esta ley del año 2011. A partir de eso tuvimos unos decretos, el decreto 1074 y el 620. Este desarrollo normativo de alguna manera ha respondido a atrapar o por decirlo de alguna manera, a actualizarse con ciertas normas internacionales y una de las más importantes es el Reglamento General para la Protección de Datos en Europa. Entonces, ¿cuál ha sido la tendencia? Por un lado tenemos el desarrollo normativo, que ya les mencioné, que viene en crecimiento, es decir, tenemos las primeras normas por allá en el año 2000 y después vamos creciendo y se va volviendo cada vez más complejo y un poco más denso el tema del desarrollo normativo. Y por otro lado, y también muy relevante, tenemos todo lo que la superintendencia, que es la autoridad de control, ha venido haciendo. Y vemos cómo la superintendencia desde el año 2014, que investiga todo el tema de protección de datos personales, empezó a generar investigaciones. Para el año 2010 creo que tuvo 10 investigaciones, para el año 2019 ya tenía 60. Y este crecimiento ha sido un crecimiento, la tendencia es creciente. Vemos cómo solo 10 investigaciones en el año 2014, 60 en el año 2019, y el monto de las sanciones también ha ido creciendo. Entonces, para responder la pregunta, ¿cuál es la tendencia? Es una tendencia de crecimiento. O sea, el tema de datos personales cada vez es un tema que interese más a la gente, cada vez es algo que incentiva al legislador para regular, y cada vez el controlador, que es la SIC, en la Delegatura para Protección de Datos Personales, es un tema de mayor importancia, ¿no? Sí. Con respecto a lo que dice Daniel, que es obviamente una explicación muy amplia de lo que viene haciendo la superintendencia, vamos a apuntar unos datos que justamente ya había mencionado. En el año 2014 se profirieron 10 resoluciones sancionatorias por un valor de 374.528.000 pesos. Pero para el año 2019 se profirieron 60 resoluciones sancionatorias por un valor de 5.747.494.761 pesos. Esto es un aumento exponencial, como se pueden dar cuenta, y lo más, digamos, curioso incluso, es que durante esta administración, es decir, entre septiembre de 2018 y enero de 2021, se han recibido 33.784 quejas ciudadanas, que de ellas se han impuesto 200 multas por 18.454.222.107 pesos. Como se pueden dar cuenta, la relevancia de este tema hoy en día en Colombia va ascendiendo también en cuanto a temas pecuniarios, temas sancionatorios. Y por ello, digamos, la importancia de este webinar para que todos estemos informados acerca de cómo es que están tratando nuestros datos. Queremos recordarle a los participantes que en la parte de los comentarios pueden dejarnos sus preguntas y en el momento más oportuno estaremos contestándolas. Bueno, hablando ya de todas las sanciones, de todo lo que ha pasado, ¿por qué es importante hablar de datos personales hoy en día? Listo, entonces, bueno, múltiples razones podría darles por qué, pero básicamente es porque hablamos de nuestra privacidad. Nuestra privacidad es el núcleo esencial de la intimidad. Nuestros datos personales son eso. Pero también porque vemos que actualmente vivimos un fenómeno de digitalización de todo. Es decir, todos los procesos o casi todos los procesos de la vida y todas las interacciones más cotidianas se están digitalizando.
¿Y digitalizar qué es? Digamos, es tener que acudir a una interfaz para poder propiciar los encuentros. Y ustedes lo están viendo, de hecho. Esto es un ejemplo, estrictamente. Eh, Cuando, por ejemplo, y traten de recordar cómo era antes, la educación era presencial, hoy en gran medida la educación es a distancia. Hasta sitios de reencuentro, relaciones de trabajo, todo se ha digitalizado, o sea, todas las dinámicas y todas las interacciones humanas están entrando en una fase de digitalización. Pero la razón no es esa, es que a partir de eso creamos muchísimos datos personales. En esa medida nos volvemos motores de creación de datos personales. Y estos datos personales, por el otro lado, son analizados y son, sí, analizados por grandes, quizás han escuchado el Big Data. Y esto, por otro lado, digamos, cuando creamos muchos datos, eso permite a quien nos interprete, quien nos analice, identificarnos, perfilarnos y todo esto. Entonces, para decirte, para responderte por qué es importante hablar de datos personales, porque vivimos en la actualidad un proceso de digitalización que en gran medida se ha acelerado con lo de la pandemia, que ya venía dándose, pero que se acelera. Eso es la causa primaria para que creemos tantos datos personales. Por ejemplo, en este momento, todos los 54 asistentes están creando datos personales. El IP de su computador es eso, es un dato personal, por ejemplo. Por otro lado, es relevante porque existe una respuesta institucional por parte del Estado de cada vez más regular la materia. Y la regula porque se da cuenta que cada vez los datos personales son objeto de mayor explotación por parte del sector privado y el mismo Estado. Y es necesario empezar a regular, meter en un marco de referencia todo el tema de protección de los datos personales de los ciudadanos, porque a su vez también se genera un interés en el ciudadano en querer saber qué pasa con sus datos personales, en ser un poco más celosos con sus datos personales. Entonces, para bien responder la pregunta, es importante hablar de datos personales porque se conjugan estos tres factores. Por un lado, y lo repito, es la creación en cantidades incalculables de datos personales. Por otro lado, hay una respuesta institucional en querer establecer un marco normativo cada vez más claro y de cierta manera cada vez más estricto. Por otro lado, un interés de los ciudadanos de inquietarse un poco más sobre sus datos personales y de presentar cada vez más quejas ante la autoridad de control. La autoridad de control también a su vez cada vez investiga más. Aquí ocurre un tema muy interesante que en algún momento lo pude escribir. Hay una paradoja de la protección de datos personales. Porque la gente cada vez se interesa más. Digamos, cada vez se pregunta más por qué cuando tienen acceso a su computadora hay una cookie, que es una cookie. Pero también de alguna manera, como participamos cada vez más en redes sociales, cada vez vemos nuestra vida un poco más expuesta, la gente cada vez comparte más. Entonces, digamos, ese círculo de privacidad que antiguamente quizás se mantenía un poco más oculto porque las dinámicas no permitían mucho saber quién era el otro, hoy cada vez estamos más expuestos. Entonces, básicamente es por eso que es tan relevante hoy por hoy hablar de protección de datos. Daniel, ya que mencionan las cookies, ¿qué es una cookies? Es una cookie, es un testigo de navegación. Es decir, eso es básicamente, hay muchas cookies, ustedes la ven, por ejemplo, seguramente hoy ustedes han han aceptado muchísimos cookies. Estos días en los que la gente está en casa y que lee o lee mucho contenido digital, las cookies son un testigo de navegación y hay muchas cookies, como les digo, pero es básicamente un archivo que entra a su computador. Cuando usted acepta el uso de una cookie, lo que se produce en su computador es que se descarga un archivo y queda en su disco duro. ¿Qué hace este archivo? Este archivo lo que empieza es a analizar su comportamiento. Hay muchísimos tipos de cookies, ¿no? Hay unas cookies de funcionalidades y otras cookies de prospección. En fin, está clasificado por ciertas características y eso. Pero estos archivos, ¿qué es lo que hacen? Que se analizan constantemente sus hábitos en Internet. Entonces, por ejemplo, ya se identifican usted qué hace, a qué hora lo hace, cuál es el tiempo que usted le dedica a observar ciertas cosas,
Por ejemplo, cuando usted se da cuenta que usted consultó algo en internet, no sé, está en la idea de comprar una licuadora y después usted entra al periódico y se da cuenta que están pautando licuadoras ahí, usted dice, pero ¿cómo hacen interconexión entre algo que estaba buscando eso? Porque realmente hay un testigo de navegación que está observando usted qué hace y de alguna manera le permite acordarse y acordarse. Entonces esto es básicamente, digamos, para comprenderlo, esto es una cookie. Es decir, que ya se encargan de recolectar toda nuestra información, o sea, todo lo que hacemos y en base a eso, pues nos da opciones para escoger. Sí, sí, exacto. Por ejemplo, hay cookies que son las que le permiten a uno guardar el correo electrónico. Cuando ustedes entran a un sitio web y su computador acuerda quién es usted y le pone su correo y eso es una cookie que recuerda. Hay unas de funcionalidades como para hacer un análisis de cómo es la utilización del sitio. Hay muchísimas, pero sí, digamos, es un testigo de navegación que constantemente observa nuestros hábitos de navegación. Buenísimo. Bueno, y muy con respecto a lo que dice Daniel, la mayoría de las personas tienen Facebook, la mayoría de las personas tienen redes sociales que día a día están alimentando con datos personales. Y justamente recientemente una agencia de seguridad internacional emitió una alerta a la superintendencia. La superintendencia también hace parte de esta agencia internacional y con ello le dijo a la superintendencia, mire, pudo haber una filtración de seguridad de ciertos datos personales. Pero a la par de esto, la superintendencia ya había adelantado todo un tema de órdenes administrativas, exactamente 3.358 órdenes administrativas se han emitido en contra de redes sociales, por ejemplo, como Facebook, como Uber, como TikTok, como Zoom, como Google, como WhatsApp. Pero la relevante aquí, y por la alerta que se emitió, fue justamente la de Facebook. La de Facebook, la agencia de seguridad le indicó que más o menos 533 millones de cuentas estuvieron afectadas por una falla de seguridad y pues que esto procuró un tratamiento de la información que no debía realizarse como se hizo. Una falla de seguridad es una de las causales muy frecuentes por las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio puede llegar a sancionar a una empresa o a quien trate datos personales porque pues no lo está haciendo en debida forma o como lo dice la ley 15. Gracias. Bueno, ya hablando de un poquito de sanciones, de cómo recolectamos la información, ¿qué recomendaciones podemos darles a las personas al momento en que les soliciten sus datos personales? O sea, ya sea por llamada, por un formulario o pues cualquier medio. No sé si se han dado cuenta, es que muchas veces salimos a la calle y alguna persona dice, por favor ayúdenos en esta encuesta. Tienen que tener el teléfono, correo electrónico, nombre, dirección. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante estas situaciones? Bueno, mira, a ver, yo creo que lo más importante y en lo que debo empezar para responder esta pregunta es que la gente debe ser consciente que ellos son los primeros garantes que su privacidad se mantenga en los niveles o en el grado de privacidad que ellos deseen. Es decir, el individuo es el primero en saber hasta qué punto quiere acceder a que su vida privada se conserve privada. Y ustedes dirán, sí, pero digamos, pertenecemos a una vida a un ecosistema digital en donde la interacción por naturaleza, no por naturaleza, sino a fuerza nos lleva a tener que compartir información. Sí, pero uno también puede, de alguna manera, tener ciertas reservas y eso lo vamos a ver. Entonces, lo primero para decirles es que nosotros somos primeros garantes en que establezcamos límites, ¿no?, a esta privacidad. Lo segundo es, hombre, y muy asociado a lo primero, es desarrolle cierta curiosidad en saber, bueno, ¿por qué una entidad bancaria me llama? ¿Cómo obtienen mis datos? ¿Cómo lo obtuvo? ¿Cuándo se los accedí? Y sean curiosos, y de hecho es una invitación, pregúntenselo a la gente cuando lo llamen. Oiga, discúlpeme, muy bien, pero ¿cómo usted accede a mis datos personales? ¿Qué datos personales míos tiene? ¿Cuál es la finalidad que usted le está dando a estos datos personales? Y de alguna manera hagamos un poco de control hacia aquellos que explotan ciertos datos personales, digamos, por ejemplo, cuando nos contactan.
Lo tercero, y creo que es muy importante, es destinar un poco más de tiempo para entender esto, por ejemplo, de las cookies. Y yo creo que ya la gente lo empieza a entender. De hecho, una evidencia de eso es que ya tenemos 58 participantes. Es decir, está muy bien que la gente se empiece a enterar, se empiece a enterar, se empiece a interrogar, digamos, hasta qué punto están aceptando, cuáles son los límites de haber aceptado el uso de este tipo de colectas de datos personales. También, a su vez, si usted eventualmente tiene una queja o duda o quisiera de alguna manera ampliar y conocer un poco, usted tiene derecho cuando, por ejemplo, una entidad lo contacta, ustedes quizás se habrán dado cuenta que ellos le hablan de la ley 1581 y ahí le identifican un personaje dentro de todo este tema de la regulación que se llama el delegado de protección de datos. Ustedes tienen el derecho a preguntarle a él, oiga, ¿usted qué información tiene mía? ¿Cuál es la finalidad que usted le está dando a la explotación de mis datos personales? Y si usted lo quiere, usted tiene derecho a pedir que le den acceso a esa información, pero también que le permitan rectificar, que le permitan actualizar y eventualmente borrar. Usted tiene derecho en cualquier momento de decir, yo ya no quiero que estén utilizando más mis datos personales y que lo borren de esas bases de datos. Si después de esto, después de haber tomado conciencia, haber entendido un poco más, haber requerido a ciertas entidades que le están solicitando o lo están contactando, o por otros medios, digamos, usted se da cuenta de esto, y la entidad no responde, o si responde, pero no responde afirmativamente a sus peticiones, usted podrá solicitarle por medio de la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, ha abierto un canal muy fácil y muy eficiente para que usted presente sus quejas y ellos inicien más investigaciones. Entonces, yo le podría decir con toda seguridad que hoy por hoy contamos con muchos más mecanismos para protegernos o para proteger nuestra vida privada, pero como le decía desde el principio, está en cada uno en poder ser vigilante de que esa vida privada se conserve en el grado de privacidad que usted la quiere tener, y en eso en gran medida es que comprenda y conozca cómo funciona todo esto, ¿no? Bueno, a la par de lo que dice Daniel, hay un sector que ha sido particularmente sancionado por la superintendencia, que es el de la propiedad horizontal. Y yo creo que a todos nos ha pasado que apenas llegamos a un edificio, apenas llegamos a una copropiedad, muy seguramente nos piden nuestros datos personales, o sea, el nombre, la cédula, a veces incluso la huella, la registran pues para el ingreso al edificio o a la copropiedad. Y como les digo, dentro de las causales más utilizadas o más advertidas por la superintendencia para sancionar a este tipo de sector ha sido la de recolectar sin autorización de las personas sus datos personales, como por ejemplo imágenes, grabaciones de video, pues cuando es la videovigilancia, no contar con mecanismos para garantizar la seguridad y confidencialidad de esa información de la que recolectan, no tener una política de tratamiento de datos personales que se ajuste a las exigencias que pide la ley, la 1581 y sus normas reglamentarias, y por último, no informar a los visitantes del edificio sobre sus derechos, finalidades y demás exigencias del artículo 2 de la ley 1581. Bueno, entremos ya en el sector empresa. Creo que tenemos un problema de conexión. Sí, María Camila. Sí. Listo, no, si quieres retomemos. No hay problema. Realmente la pregunta va, pues ya habíamos hablado un poco acerca de los usuarios, qué pueden hacer para ejercer sus derechos en materia de datos personales. Ahorita la pregunta va, Daniel, es más dirigida a qué pueden hacer las empresas que recolectan datos personales por el giro ordinario de sus negocios, qué recomendaciones les podemos dar a ellos para que no incumplan la legislación y eviten esas sanciones de las que hemos hablado. Entonces, digamos un poco, repitiendo la metodología que utilicé en la respuesta anterior, es primero hacerle entender a las personas que explotan datos personales
Primero que son un activo de inmenso valor, es decir, ustedes y digamos los que nos acompañan aquí que saben que eso es realmente muy importante. Es algo, por ejemplo, en mercadeo, es el corazón de la estrategia de mercadeo. Pero este activo que gana tanta relevancia por las dinámicas empresariales que vivimos hoy por hoy, tiene a su vez grandes responsabilidades y responsabilidades a la altura de este activo. Entonces, lo primero es, tenga en consideración una cosa, la buena explotación de datos personales en su empresa habla bien de su empresa, digamos, tiene un efecto reputacional, digamos, cuando uno sabe que una empresa es responsable, está en plena conformidad en protección de datos personales, uno le da un poco más de confianza en darle ese acceso a su intimidad. Entonces se entienda que la gente le está compartiendo algo muy preciado, que es la privacidad. Digamos, eso es lo primero, digamos, que creo que es lo que nos va a direccionar esa toma de conciencia y a su vez las decisiones que van a venir consecuentemente. Después de esto, tenga conciencia igualmente que estar en conformidad en protección de datos personales supone un cambio de orden estructural dentro de las empresas. Es decir, las empresas tienen que integrar desde un DPO, un caso de tratamiento de datos personales. Por otro lado, tienen que llevar un registro centralizado de tratamientos de datos. Tienen que haber cambios de orden estructural en la medida en que son cambios procedimentales, jurídicos y operativos. Por ejemplo, tienen que asegurar que el acceso a la información, a los datos personales esté muy restringido. De la misma manera, que las personas que tratan datos personales tengan una formación mínima y eso, es decir, hay un conjunto de obligaciones, digamos, no es el espacio para decírselas, pero hay unas obligaciones muy detalladas y muy claras que garantizan que la explotación de datos personales se haga de manera conforme. Y esas obligaciones están como de nombrar un DPO, que es como el encargado del interior, establecer los contratos pertinentes, las formaciones pertinentes, utilizar los mecanismos y las plataformas necesarias, hacer el registro y contar con un consentimiento válido, informar las finalidades de los tratamientos, en fin, o sea, darle cumplimiento estricto a cada una de las obligaciones que se establecen y de esa manera asegurar que asegurarle a la gente que estamos tratando, que están tratando conformemente sus datos personales. Bueno, Daniel, tenemos unas preguntas por lo pronto que ya nos están haciendo. Por ejemplo, Luis Alejandro Quintero nos pregunta a qué se deben la mayoría de esas multas o las multas a las que hemos hecho referencia y cuál es la falta u omisión que se aprecia en cada resolución de la superintendencia. Listo, miren, entonces hay muy variados comportamientos sancionados. Yo en unos minutos iba a hablar un poco sobre una decisión muy importante, pero básicamente es porque no llevan un registro de tratamiento de datos, también es porque llevando un registro de tratamiento de datos no responden oportunamente a los requerimientos de los titulares del dato. También, por ejemplo, comparten la información de una manera muy ligera, datos de orden muy sensible. En Colombia, digamos, hay los datos personales están clasificados dato personal, dato privado, dato semiprivado y dato público. Y digamos, dentro de los comportamientos más reiterados es que no responden a tiempo, no responden, no piden el consentimiento, o sea, tratan y explotan datos personales sin el consentimiento de los usuarios, no informan las finalidades. En fin, digamos, hay un conjunto variado de comportamientos, ¿sí? que son sancionados. Y los conjuntos, por ejemplo, tú hace un momento mencionabas, los conjuntos residenciales tratan datos personales, digamos, ellos colectan datos personales con sus sistemas de videovigilancia. O, por ejemplo, en los accesos a los conjuntos residenciales, ellos piden datos personales sensibles. Entonces, digamos, estos también han sido ampliamente sancionados por no haber hecho una buena gestión. Aquí hay un tema que yo creo que todos están preguntando y es, para tratar un dato personal,
¿Cuál es la premisa que debería tener una empresa para tratar un dato personal? Yo creo que tiene que partir de transparencia, es decir, yo creo es el verbo, pero es más que un verbo clave, es un comportamiento. Es decir, tienen que ser totalmente transparentes con los titulares y decirle, mire, las finalidades que yo busco con sus datos personales son estas. Y ser muy coherentes con eso que informan y eso que hacen al final, ¿no? Entonces yo creería que esa sería la regla, porque a partir de la transparencia saben a su vez que como tienen un activo, permítame, yo hago como una analogía, las empresas quienes explotan datos personales y las entidades públicas también, porque ellos son sujetos a la norma, es que los investigan no la SIC sino la Procuraduría, pero esto es un activo, es decir, las empresas antiguamente tenían muchos activos, lo tienen de hecho, el nombre, las marcas, sus ventas, sus clientes son activos. Pero hoy empezamos a tener otro activo muy importante, que tratan, que explotan, que son los datos personales. Y esto es que permiten conocer a los clientes, digamos, esto para muchas empresas permiten saber perfilar, establecer el perímetro de cómo comercializar sus productos, entonces es un activo de muchísima relevancia. Entonces, lo más importante aquí yo diría es transparencia, es decir, es informar a la gente que van a tratar sus datos personales y que los van a tratar con unas finalidades y que esas finalidades realmente sean los límites de esa explotación, no lo hagan más, ¿no? Y bueno, y también cumplimiento de muchas reglas, pero va en dirección a eso. Aquí hay una pregunta que nos hacen que me parece súper relevante y es, ¿qué hacer con esas cláusulas en cuanto en páginas web? Pues estabas hablando mucho de las cookies. ¿Qué hacer con esas páginas en donde nos piden aceptar ciertas condiciones para el tratamiento de nuestros datos personales y pues que es inevitable no aceptar porque pues necesitamos acceder al contenido? ¿Qué podemos hacer nosotros como recomendación? Pues primero conocerlas, es decir, conocerlas y ustedes dirán, bueno, hay que leer 30 hojas, ¿no? Ahí ya digamos por legislación y por unas circulares se está poniendo cada vez más sintética, más corto la información. Entonces primero conocerlas porque entiendo yo, y eso digamos más o menos el tema de investigaciones, estamos en un contrato en donde yo cambio privacidad por contenidos, en una transacción de ese tipo. Entonces, después de comprender bien que yo estoy cambiando un poco de mi privacidad por esos contenidos, yo tengo que preguntarme, ¿será que es un justo precio para el cambio, para la transacción? Si eventualmente no, miren, aquí en Europa, por ejemplo, el consentimiento tiene que ser libre. Y cuando dice el consentimiento tiene que ser libre, es que usted como usuario, como titular de la información, no se puede ver confrontado a una consecuencia negativa si usted no acepta. Y este concepto de libertad, que porque ustedes saben que hay unos sitios, hay unas cookies wall, es esas que cuando usted accede le dicen, si usted no acepta, nosotros no vamos a poder brindar la información. Aquí, ¿qué se dio? Específicamente en Francia. La autoridad de control dijo, no, nosotros no podemos aceptar este tipo de cookies wall porque realmente el consentimiento tiene que ser libre. Y hablar de libertad es no ver someter al individuo, al titular de la información, a que si no acepta va a tener una consecuencia negativa. Porque es que estamos transando es privacidad. Entonces esas están prohibidas, por ejemplo, esas cookies donde le dicen a uno. Aquí, de hecho, una directiva de la CNIL, la Comisión Nacional de Libertad Informativa, que es la autoridad de control aquí en Francia, dijo, esas cookies estaban prohibidas. Y en esa medida, esos sitios tienen que decirle, acepta o puedes seguir sin aceptar, ¿no? Entonces, pero para responderte la pregunta, y porque creo que la legislación en Colombia va en esa dirección, a realmente hacer que el consentimiento sea libre, primero es entenderlas, es decir, es entender cuáles son las finalidades y una cosa muy importante es con quién se va a compartir esa información. Y también, después de haber entendido eso, hacer el ejercicio de ponderación y decir, bueno, realmente mi privacidad vale por ese contenido, ¿no? Y tomar decisiones a partir de eso. Es que es muy relevante. Yo creo que Colombia ya va tendiendo, ya va dando pasos hacia allá,
hacia lo que Francia y las directivas europeas justamente están proponiendo, y eventualmente pues vamos a llegar allá a sus estadios. Y ahí pues justamente la importancia de este webinar y contigo, que justamente pues, también les interesa mucho a las empresas, y es que la superintendencia ha manifestado que dentro del gran cúmulo de empresas que tienen que hacer registro de bases de datos personales, actualmente hay 33.819 sujetos obligados a hacer registro de bases de datos personales. De esta cifra, 27.000 ya han cumplido, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? No todas las personas jurídicas están sujetas a hacer el registro de datos personales, de bases de datos personales, sino que se debe regir con lo que dice el decreto 090 del 2018, que indica que las 100.000 unidades de valor tributario tienen que tener este registro, tienen que hacer el registro de las bases de datos personales que estén tratando. Pero adicional a eso, las personas jurídicas de naturaleza pública, que también vemos un poco la importancia de entrar en cumplimiento con la legislación aplicable en Colombia, aquí en Colombia, y es que es un delegado de protección de datos personales. Creo que tenemos un problema de internet, de conexión quizás. Álvaro, sí, ¿Me escuchas? Sí, te estábamos escuchando. Sí, no, de acuerdo con todo lo que estabas diciendo, exacto. Te quería preguntar, que muy a la par de lo que hemos estado hablando, hay un tema que se ha venido cada vez popularizando más, y es que es un delegado de protección de datos personales. Sí, entonces el delegado de protección de datos personales es el oficial dentro de las empresas o dentro de las entidades que explotan y que tratan datos personales. Y él es el encargado de asegurar que todos los procesos que involucren el tratamiento de datos personales lo hagan de manera conforme y lo hagan digamos, debidamente. Igualmente tiene una función muy relevante cuando, por ejemplo, una empresa abre una investigación a una empresa. Los delegados de protección de datos son las personas que generan el contacto con la SIC, transmiten la información y todo eso. Hay muchos roles, digamos, la ley de protección de datos personales establecen varios roles. Hay un rol que es el responsable, más que todo es quien colecta los datos, es decir, quien toma la decisión de qué datos colectar. Adicionalmente está el encargado, es quien explota en alguna medida estos datos personales. No es necesario que siempre estén los dos, necesariamente siempre hay un responsable, pero el delegado de protección de datos es una persona natural al interior, ya sea al interior o por fuera de la empresa, que asegure el cumplimiento. Para hacer la analogía que les hacía un poco, hay un contador en una empresa, que es que de alguna manera asegura que se dé cumplimiento a todas las reglas contables y certifique la fe del tema. En protección de datos personales, el delegado de protección de datos es el garante de esto. Perfecto. Daniel, para entrarnos un poquito más acá en el tema de delegado de protección de datos, sí. ¿El delegado debe ser abogado o no sé, contador, o debe tener alguna carrera en específica para llevar este cargo? Bueno, la ley no establece una calificación, digamos, unos estudios mínimos. Es decir, la ley no dice debe ser abogado, tiene que tener formaciones, no la hace. No la hace en Colombia. En otras legislaciones sí la hay, que tiene una formación mínima. Pero nosotros, digamos, en la manera como interpretamos las reglas, creemos que la persona que va a ser el garante dentro de las entidades que explotan y tratan a otras personas tiene que tener un conocimiento mínimo, no solo de legislación, es decir, porque de alguna manera la legislación se puede interpretar y se puede entender, pero de articular tanto legislación como las dinámicas dentro de la empresa, ¿sí? Y eso es supremamente importante,
porque él va a ser el garante de que las cosas se den. Por ejemplo, hay unos principios que se integraron en el ordenamiento jurídico colombiano, todo su sistema normativo, que se llama la privacidad por defecto. Ese es uno. Y eso supone que, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un proyecto de tratamiento, pónganse a pensar, no sé, una APP o algo así, tiene que tener en consideración unas apreciaciones, pero no solamente apreciaciones legales, sino también de orden jurisprudencial. Y también tiene que tener un buen criterio y cierta rigurosidad para decir los ciertos límites, ¿no? Ciertos límites en la que puede o no actuar aquel que trate a otras personas. Buenísimo. Aquí un tema, digamos, respecto del delegado de protección de datos personales, y es que el decreto 1377 de 2013 casi que obligó a quienes realicen el tratamiento de datos personales, independientemente si tienen bases de datos que registrar o no, la superintendencia les puede pedir de oficio a estas personas, a las personas que traten datos personales, que tienen que ser capaces de demostrar que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones que establece la ley 1581. Eso se llama el principio de responsabilidad. Entonces, cuando la superintendencia, bien sea de oficio o a petición de parte o de una queja, solicite justamente esto de una empresa, la empresa o la persona natural tiene que ser absolutamente capaz para demostrar que ha tenido todos los filtros o todos los medios de seguridad y demás para asegurar la información que ha recolectado. Sí, exactamente. Ese es más o menos el marco normativo. Bueno, entonces digamos una empresa o una persona que tenga una investigación por parte de la SIC por incumplir la ley de protección de datos personales y habeas data, ¿qué podemos hacer la empresa? ¿Qué puede hacer para entrar en cumplimiento y evitar la sanción? O pues si ya está sancionada, pues ¿cómo atenuarla? Bueno, entonces la idea es que las empresas no lleguen a esta instancia, digamos, esa sería la idea. Pero si una vez la entidad en la que usted representa o en la que usted trabaja, ya sea como delegado, o bueno, está inmersa o está sujeto a una investigación, la primera recomendación, y creo que la más importante, es trate de transmitir toda la información a la SIC. Y trátele, porque no vale la pena que usted de alguna manera oculte información para mitigar anticipadamente el tema de la sanción. La SIC aprecia mucho, y uno lo ve en la graduación de las sanciones, el hecho de que usted diga efectivamente hay un error, hay una omisión por parte de nosotros como responsables de tratamiento de datos personales, pero inmediatamente vamos a hacer el cambio. ¿Sí? Y se ve, y digamos, no es solamente en Colombia, también en Europa. En Colombia, por ejemplo, si una entidad dice, sí, efectivamente me estoy equivocando, esto fue una falla, por ejemplo, este tratamiento de datos no se debía haber hecho o no se debía haber hecho de esa misma manera, entonces, o de esa manera, entonces, pero ya vamos a integrar una serie de cambios y decirlo dentro de la misma investigación, ¿sí? Porque a la SIC lo que le importa es que, bueno, que sean, digamos, violados ciertos derechos de los titulares. Eso es muy importante, es muy relevante, pero es más que todo si cara también a futuro. Entonces, la principal recomendación es total transparencia con la SIC, o sea, transmitirle toda la información e implementar cambios inmediatamente, se identifiquen ciertos errores para evitar, yo no diría evitar en esa instancia ser sancionado, seguramente va a hacerlo, pero por lo menos reducir sustancialmente las sanciones. Tenemos preguntas. Nos pregunta Paola, ¿cuál es el alcance de la responsabilidad del delegado y la empresa? ¿Es una responsabilidad 50-50? No, el responsable, digamos, la responsabilidad legal es del responsable del tratamiento de datos. El delegado de protección de datos personales, él va a ser una entidad dentro de ella, por ejemplo, y él está obligado, digamos, en relación al tratamiento que le ha definido los límites. Pero, por ejemplo, a ver, estoy tratando de plantear supuestos en los que pueda tener una responsabilidad individual.
por ejemplo, vamos a hacer un supuesto, un responsable de tratamiento de datos, una empresa colectada, pone una cámara de vigilancia en una empresa. Es una empresa que asegura que sus trabajadores, digamos, o protege ciertos activos con cámaras. ¿Quién es el responsable de la empresa? Digamos, que ha definido las finalidades de este tratamiento de datos, quien ha establecido la estructura de ese proyecto de colecta de datos personales. Al interior de la empresa, o como abogado externo puede serlo, le dice, mire, establezca ciertos límites, de alguna manera tenga en cuenta que eso no lo haga sobre los individuos, no lo ubique solamente en ciertas zonas, hágalo de ciertas horas, informe a los trabajadores que si, por ejemplo, están pasando por ahí, ellos van a estar registrados y nunca utilice esta información, por ejemplo, para abrir un proceso disciplinario al interior. O sea, entonces él establece ciertas reglas, pero el responsable no cumple eso. Al final la superintendencia viene, investiga y sanciona. La responsabilidad en términos legales es del responsable del tratamiento de datos, ¿sí? Eventualmente, pues no conozco ningún supuesto donde este haya repetido contra el delegado de protección de datos, diciéndole, usted de pronto me debe haberse delimitado, no existen casos así, pero en todo caso, el delegado de protección de datos es una persona que está sujeta al responsable, ¿sí? Y esa sujeción lo que hace es que establece que la responsabilidad directa y legal es del responsable del tratamiento de datos o eventualmente el encargado que hace Gloria Cristina, discúlpame. Gloria Cristina pregunta, ¿están obligadas todas las empresas a tener certificaciones del adecuado manejo de datos o ese requisito es opcional? Sí, todas están obligadas. Todas las empresas están obligadas a certificar el debido cumplimiento. Aquí hay una cosa, y es una pregunta muy, muy, muy interesante. El régimen legal cambió y cambia, digamos, una dinámica de cambios que se viene dando desde hace más o menos 20 años en todo este tema. Ahora hablamos un régimen que se llama accountability. Es un principio que supone, o responsabilidad demostrada, que supone que usted actúe. Digamos, ¿cómo funciona esto? El Estado le dice, haga las operaciones que quiera hacer, es decir, trate los datos personales que usted lo quiera hacer. Y usted ya sabe muy bien los límites, las líneas rojas de este tema. Y él no le está pidiendo constantemente, uno como, por ejemplo, responsable de tratamiento de datos, no le tiene que estar preguntando así, oiga, ¿puedo hacer tal cosa? No, él lo deja. Pero en el eventual caso que él lo investigue, usted tiene que probar la total conformidad de ese tratamiento de datos, ¿sí? Entonces, para responder a la pregunta, toda entidad que trate datos personales tiene que responder y tiene que está obligada a poder probarle a la SIC que ha colectado, por ejemplo, el dato de manera conforme, y la conformidad está dada también por informarle al titular cuáles son las finalidades y todo. O sea, toda entidad está obligada, sin excepción. Luis Alejandro pregunta, ¿por qué se da esa dicotomía que los datos personales son actualmente el mayor ingreso de las empresas tecnológicas, pero el usuario, propietario de los datos, tiene pleno desconocimiento y remuneración por los mismos? Sí, hay un tema muy importante que menciona Luis Alejandro. Los datos personales son un activo que vale muchísimo dinero. Digamos, hay brokers de datos personales. Hay gente que se dedica a colectar datos personales para vendérselo a entidades que los explotan y los analicen. ¿Por qué se genera eso? Pues es una gran paradoja. Es decir, las empresas identificaron, a ver, una relación de consumo es una relación asimétrica, ¿no? Es una relación en donde en donde nosotros como consumidores sabemos menos que los productores de sus productos y ellos hoy por hoy saben mucho más de nosotros que nosotros de ellos. Entonces es una relación asimétrica. Y digamos, esa asimetría es corregida más o menos por un mecanismo legal que se llama la obligación de información, una relación de consumo. Esa relación asimétrica hoy por hoy cada vez se vuelve más asimétrica. Es porque las empresas conocen mucho más de nosotros que a veces nosotros de sus productos mismos y de sus servicios. ¿Y por qué se produce? Porque ellos se han dedicado a explotar el tema de los datos personales. Y de alguna manera
hoy vemos que la explotación de datos personales tiene un marco en el que se tiene que hacer, digamos, unas referencias legales, unas condiciones, un nivel de exigencia. Entonces, digamos, de alguna manera cada vez lo están limitando. Hoy, por ejemplo, aquí en Europa se discute una directiva para prohibir cierto uso de cookies. Pero sí, es claro lo que se dice, digamos. Hay una gran paradoja porque nosotros de alguna manera como entramos a pertenecer a este ecosistema digital y el precio fue compartir nuestra privacidad para acceder a servicios y contenidos digitales, accedimos a compartirlo. Y no está mal, digamos. Las leyes deben estar dadas en el justo equilibrio entre la posibilidad de una sana explotación de datos personales y la dada por la intimidad y la conformidad de este tema, ¿no? Esto, y digamos, yo quisiera que no quede la sensación y la percepción que la explotación de datos personales es algo negativo. Realmente eso ha facilitado muchísimas cosas. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí conectados hoy han utilizado un sinnúmero de aplicaciones que nos han facilitado la vida. Y eso ayuda a muchísimas cosas en la vida. Lo que pasa es que hay que cuestionarse hasta qué punto el justo precio es la total intimidad y hasta qué medida las empresas tienen el derecho a explotarlo de manera ilimitada, ¿no? Es básicamente esa es la discusión teórica que se da en el Parlamento, por ejemplo, europeo. Ese es básicamente uno de los temas que se discuten. ¿Cuál ha sido la decisión administrativa proferida por la SIC más relevante? Sí. Bueno, digamos, sí, en este punto déjeme mencionar no solo la de la SIC, sino una sentencia, una decisión que acaba de confirmar el Consejo de Estado francés contra Google, pero empecemos con la SIC colombiana. A ver, yo creo que la decisión más relevante hoy por hoy, y la digo en montos, fue una sanción que se le impuso a una EPS muy importante en Colombia, que maneja más o menos 3 millones y medio de afiliados. Fue una sanción por casi 900 millones de pesos y se debió y digo que es grave, es irrelevante por dos razones. Por el monto, que es la sanción más alta que se ha impuesto en Colombia, casi 1.008 salarios mínimos. La SIC puede sancionar hasta 2.000 y ya lo sancionaron en 1.000 a ellos. También es porque tratan datos de salud, es decir, hay unos datos muy sensibles que es la salud y ellos lo tratan. Lo tercero, y digamos lo que le da más gravedad al tema, es que se debió a una adulteración de información del paciente. Es decir, no solamente no era que no se colectó mal datos, es decir, lo particular es que se colectó bien y todo. Lo que pasa es que se adulteró la información, es decir, se le cambió el domicilio del paciente y se le envió a otra EPS, a otra EPS, se deslocalizó el paciente, lo cual le ocasionó, que también eso le da gravedad a la situación, le ocasionó serios perjuicios porque no pudo verse sometido, o sea, no pudo beneficiarse de una operación y se demoraron 10 meses para responderle. Entonces yo creo que esos elementos le dan la gravedad a la materia. Para mí es muy relevante el tema de las EPS, ¿no? Son aseguradores en salud y los datos que manejan son muy sensibles. Quiero mencionar una decisión que no acaba de salir, salió en diciembre, pero se acaba de confirmar por el Consejo de Estado francés y es muy relevante porque es el gran motor de búsqueda. Le acaban de sancionar por 100 millones de euros a Google, a la matriz que está en los Estados Unidos y a la sede europea que está en Irlanda. Y se sancionó por 100 millones de euros, que es la sanción impuesta más alta en la historia en protección de datos personales. Y se sancionó por una razón que realmente muestra un poco cómo va esta dinámica. Cuando nosotros utilizamos el motor de búsqueda, que seguramente el que nos escuchan están utilizándolo, al momento de acceder al motor de búsqueda, ellos automáticamente estaban descargando las cookies, sin haber solicitado y sin que el usuario hubiera autorizado el uso, descargar esas cookies. Y eso es un hecho gravísimo. Es decir, esto es muy, muy, muy grave, porque primero es el primer motor de búsqueda a nivel mundial, es casi quien tiene monopolio en este servicio. Y lo segundo es porque estaba descargando cookies sin autorización de los usuarios. Por eso la sanción es ejemplar. Ya se están tomando unas medidas y ya hay unas cosas, también hay unas sanciones importantes contra Amazon por eso mismo. Por ejemplo, y quiero citarles una cosa para que tengan referencia, digamos, cuando uno cambia de país,
A veces uno entra a un sitio web y automáticamente le identifica usted dónde está ubicado. Y uno se pregunta, pero ¿cómo sabe cómo yo estoy? ¿Dónde estoy? ¿En qué país? Y es porque hay una cookie que identificó que el IP está ubicado en un lugar distinto al idioma anterior y lo cambió. Entonces, por ejemplo, esas son cosas que tienen que entrar en conformidad. Ya que mencionas las cookies, tenemos unas preguntas. Sí. Y nos dice, una pregunta, Juan Sebastián Cepeda. Para el tema de las cookies, ¿la persona está obligada a aceptar para entrar? Por ejemplo, a la página, o se puede no aceptar y entrar. Acá hablamos como de consentimiento. Lastimosamente, digamos, para acceder a ese servicio, tienes que aceptar. Y digamos, hago una mención, quizás yo lo escuchaste hace unos minutos. Digamos, el consentimiento en Colombia tiene que ser expreso. Hay unas características, pero no es libre. Digamos, cuando uno ve la definición del consentimiento, no aparece libre. Y eso supone, porque aquí en Europa sí es libre, es decir, sí está la categoría del consentimiento, tiene que ser libre. Esperamos que en Colombia se integre una reglamentación sobre la materia, porque cuando uno sabe que algo es libre, uno no debe, a ver, ¿cómo lo he interpretado aquí esa misma situación, que creo que es lo que genera ruido? Es cuando yo soy libre de actuar, no necesariamente me tengo que ver confrontado a que si acepto una cosa o no la acepto, tengo una consecuencia negativa, porque eso de alguna manera genera una coerción, y esa coerción va en contra de la libertad. Entonces, en esa medida el consentimiento no es libre, porque si yo me veo sujeto a que si acepto, bueno, se puede acceder al servicio, pero si no acepto no lo va a tener, hay una consecuencia negativa. Esa coerción indirecta hace que cueste un poco la libertad. No hay libertad al final. Entonces, para responderte, la idea es que la dinámica legislativa vaya a identificar que el consentimiento tiene que ser libre. Uno creería que el consentimiento por naturaleza es libre, pero pues necesita que esté dado así como el consentimiento tiene que ser expreso, definitivo, específico, pero en la legislación colombiana no lo hay aún. Pero pues esperamos que la regulación se llegue a ese punto, pero para responderte en síntesis, sí. O sea, yo creo que a lo que tenemos hoy necesariamente tienes que aceptar para poder acceder a esos servicios. Otro participante nos dice, en cuestión de cookies y en caso de haberlas aceptado sin tener un registro de cuáles hemos aceptado, ¿cómo podríamos saber qué entidades tienen nuestros datos personales, pues para pedirles que las eliminen? Bueno, a ver, ustedes pueden tener acceso a sus computadores y ver, digamos, cuántas cookies han descargado. Eso lo pueden hacer, digamos, ustedes los buscan en internet y ahí le dan, en YouTube les dicen memoriales de cómo acceder a saber, digamos, en materia digital, llamémoslo así. Y las otras, pues no, es un tema imposible, sería escribirle a todas las entidades que de alguna manera, a las que me acuerde que yo le he dado el consentimiento. Hay un mecanismo que pueden utilizar, es cuando ustedes sean contactados de alguna manera, solicítenle, oiga, por derecho de acceso a la información, ¿usted qué información tiene mía? Dígame la totalidad de la información que tiene mía. Y si ustedes desean que no sigan explotando sus datos personales, usted se lo puede solicitar y ellos estarán obligados a hacerlo. O corregir cierta información, o borrarlo parcialmente, o actualizarla. Entonces sí, efectivamente no hay un mecanismo para saber, digamos, de manera centralizada qué tipo de información la gente tiene mía, pero solamente es cuando lo contacten, podría haber. Nos pregunta John García. Un poco es lo que decía Daniel antes, frente a las recomendaciones que tenía frente a los usuarios, que es tomar ese reflejo, es formar un poco en qué información es la que estamos dando, a qué servicios estamos accediendo y qué información nos están preguntando para acceder a esos servicios. Y también hacer la proporcionalidad. Necesitan mi correo electrónico para yo pagar una prenda, necesitan mi teléfono, necesitan mi dirección, necesitan la placa de mi carro para X o Y transacción que yo voy a realizar. Ese acto reflejo que se va generando a partir de la información que vamos entregando es lo que nos va a garantizar en últimas que el tratamiento de datos personales permanezca bajo nuestra guarda, que podamos saber a quién le hemos entregado también datos personales y que a su vez podamos ejercer las acciones que también Daniel nos había comentado ante la superintendencia.
muchísimas, he leído pues justamente que hay personas que están preguntándose cómo poder corregir, hacer la corrección de datos, cómo poder hacer que se borren datos. Claro, todo esto parte desde ese primer momento en donde nosotros estamos entregando información. Cuando nos piden información y cuando sabemos lo que es un dato personal, comenzamos a tomar ese reflejo y a su vez comenzamos a tener custodia también de nuestros datos personales para poder ejercerla de manera correcta. Sí. Y en base a lo que ya estamos hablando sobre los datos, nos pregunta John García, ¿dónde podemos denunciar que le están dando mal uso a los datos personales? Si quieren, para dejar estricto complemento a la regla, no mencionemos el nombre. O sea, dejémoslo en reserva. Entonces, primero, ante el delegado de protección de datos personales. Es decir, por ejemplo, a ver, vamos a poner el tiempo. El tiempo me está contactando para venderme el periódico. Entonces yo le escribo al delegado de protección de datos personales, que normalmente ellos lo envían dentro del correo. Hay un disclaimer, hay una nota siempre en las comunicaciones que dice: en virtud de la ley 1581 estamos colectando sus datos personales con una finalidad específica. Las finalidades son prospección publicitaria, una mención ahí. Nos autoriza el uso de sus datos y esto en el marco de la ley 1581. En caso de que usted quiera renunciar a esto, podrá comunicarse con nosotros al correo electrónico tal. Es básicamente lo que dice a grandes rasgos los correos electrónicos este disclaimer, esta nota. Entonces, lo primero que tienen que hacer es escríbale a él. Es decir, escríbale al delegado: oiga, mire, infórmeme, yo me llamo tal, infórmeme qué información tiene mía, cuál es la finalidad que usted le está dando y cuál es la duración de conservación. Eso pueden ser 3 preguntas que usted les puede hacer fácilmente. Y él estará en la obligación en 15 días de responderles. Si dentro de los 15 días no responde, estará obligado, usted podrá ir a la superintendencia y solicitarle que inicie una investigación. Ellos lo van a requerir a la empresa, a la entidad, y a su vez pues harán toda la gestión de investigación y eventual sanción. Básicamente es el procedimiento. Ahora con la situación de la pandemia, es muy normal que nos pidan datos personales e incluso sensibles para acceder, por ejemplo, a un establecimiento de comercio. ¿Qué regulación hay especial para estos casos? No, es la regulación general. En Colombia pues, la ley 1581, es decir, por ejemplo, para hacer una anotación ahí, la temperatura del cuerpo es un dato sensible, un dato en salud, como se asocia a la persona. Entonces, no, el marco general es la ley 1581. Que yo sepa, no hay una regulación específica, digamos, toda esta colecta de datos que se da con ocasión a la pandemia se enmarca, digamos, en la ley de protección de datos, la ley 1581. No hay ningún tema específico porque, digamos, la rigurosidad, el control y las exigencias legales aplican igualmente para este tipo de información, y de hecho es información en salud, entonces tiene que tener unas condiciones adicionales, es decir, que tiene que tener un análisis de impacto, hacer unas cosas adicionales como responsable del tratamiento de datos, pero en principio es lo mismo, o sea, es el mismo marco legal. Daniel, ya entremos en materia. ¿Qué soluciones trae Cuico para entrar en conformidad con la legislación colombiana y en tratamientos de datos personales? Listo, ¿no? Bueno, primero es decirles que, bueno, es una firma de abogados que nos dedicamos de manera especializada al tema de protección de datos personales. Bueno, contamos con experiencia no solo en Colombia, sino en el exterior. Hemos diseñado dos servicios y un producto jurídico que, digamos, que se adecua exactamente a las necesidades y a las tallas de las empresas, no solo como responsables de tratamiento de datos, sino también como usuarios y titulares, que he visto muchas preguntas de esta naturaleza. Entonces, el primer servicio es un servicio de consultoría para la puesta en conformidad de sus empresas en materia de datos personales. Este servicio de consultoría está compuesto por una auditoría, un reporte de la auditoría, de este reporte de auditoría un plan de acción y un seguimiento. Digamos, es un servicio muy complejo porque le permite integrar y adaptar su empresa o su entidad pública a los cambios que la ley
establece con estándares muy exigentes en la materia, lo cual le garantizará que en estricto cumplimiento a lo que hagamos, pues mitiga considerablemente riesgos de sanciones. El segundo servicio, estamos prestando un servicio de delegado de protección de datos personales externalizado, es decir, el servicio que les explicaba un poco de qué es un DPO, eso lo pueden hacer las firmas de abogados, digamos de manera tercerizada, y nosotros proveemos ese servicio, lo cual realmente le permite estar tranquilo de que, digamos, tenemos la total y absoluta idoneidad y competencias para saber este tipo de situaciones. Y el tercer servicio, digamos, el típico jurídico, es la representación legal en caso de investigaciones en materia de datos personales, ya sea en instancias administrativas o judiciales, las que pueda estar inmerso. Y para los ciudadanos, si digamos tienen quejas, reclamos, servicio de asesoría y consultoría, ese es un servicio que claramente tenemos. Tenemos otra pregunta. En el caso de contratación estatal, debido a la ley de transparencia, se encuentra en la vista pública todos los contratos, valores, datos de los proveedores, haciendo vulnerable la privacidad y exponiendo al proveedor a que todo el mundo pueda ver cuánto dinero está ganando o por X o Y servicio o producto. ¿Qué ley o figura proteja a este proveedor? Bueno, es una muy buena pregunta, porque, digamos, no solo habla para datos personales, sino contratación pública, unos intereses de orden legal que, digamos, no se confrontan, pero que tienen que encontrar compatibilidad. Es, digamos, la introducción teórica del tema. Entonces, la ley que los protege, el dato personal, la ley de protección de datos personales, la ley 1581 y el marco legal que se desarrolla con posterioridad a esto. ¿Qué es lo que hace, digamos? Bueno, las entidades públicas son sujetos a la regla, digamos, esto no es que haya una excepción. Las entidades públicas tienen que cumplir a cabalidad este tema. El tema es que no los investiga la SIC, sino la Procuraduría, que es una pena, es decir, porque no hay un control tan estricto como lo está haciendo la SIC. Entonces, ¿qué garantías tiene la persona? Pues solicitarle que de alguna manera se borre. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es lo que decía, que se tiene que entrar hay unos datos, la legislación, y respondo también inmediatamente a una pregunta que veo. En Colombia hay una categorización que es dato privado, ¿no? Digamos, ténganlo como un criterio. Dato personal, dato privado, semiprivado y público. La ley hace esa distinción, pero después no hace ninguna clasificación, digamos, no le da un tratamiento distinto a estas tres categorías que desarrollan de dato personal. Entonces uno podría decir que hay una información pública, es decir, por ejemplo, ustedes se preguntarán, oye, ¿por qué el espectador habla sobre cierta persona con el nombre? Por ejemplo, no sé, Claudia López, es un dato personal. ¿Y por qué la tratan? Porque es un dato público, ¿sí? Pero no pueden tratar más que eso. Entonces los datos de naturaleza pública se pueden tratar, no dejan de ser datos personales, se pueden tratar cuando se conocen, pero también estarán sujetos al cumplimiento de ciertos requisitos. Entonces, para responderle, en contratación pública, digamos, el nombre está dado porque seguramente es una sociedad que contrata con el Estado, entonces hay un control un control de regularidad y un control un control público sobre este tipo de proveedores de servicios, entonces ahí se justifica la materia. Pero, por ejemplo, información adicional a esa yo no vería cómo, o yo no vería por qué se expone. Entonces, para responderte una información, un dato público, ese dato se permite que se trate sin el consentimiento, pero limitado a ciertos usos, ¿sabes? No lo podrían estar utilizando para otras cosas. Y la información en materia de contratación debe ser la razón social de la entidad y las ventas que ha tenido, porque, digamos, tiene que ver con la relación, la interacción contractual que hay entre Estado y entidad pública. En esa manera se tienen que saber montos, utilidades y todo esto. Pero siempre es muy buen reflejo que la gente empiece a analizar ese tema. Es decir, pero ¿por qué toman este dato? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es la finalidad? Ese es el buen reflejo que hay que adquirir y que hay que integrar como titulares de datos. Sí. Daniel, hay una usuaria que nos pregunta qué pasa cuando uno compra bases de datos y las utiliza para hacer mercadeo. Esto ahorita, como vos lo decías, pues es un activo. Las bases de datos las podemos conseguir, yo creo que en muchas partes, o sea, tanto entidades que las recolectan y las pueden vender,
y que seguramente los usuarios no se están dando cuenta que están autorizando que vendan esa información o la comercialicen para ciertos fines, o bien que hayan bases de datos como lo que vos decías, de pronto proveedores y demás. Y pues en este caso, pues la pregunta es muy pertinente porque sí, o sea, ¿qué hacer, digamos, si yo ya accedí, si yo ya compré una base de datos para mercadeo? ¿Cómo hago? Seguramente, pues me imagino que esa es parte de la pregunta. ¿Cómo hago para no cumplir con la legislación en tratamiento de datos personales de aquí, la ley 1581? Pues a ver, ¿qué advertencias tienen que tener? Es, digamos, cuando compran una base de datos, tienen que asegurarse que quien colectó los datos personales con los que se nutrió esta base legal, esta base de datos, haya tenido el consentimiento. Es decir, que la persona está autorizada para colectar el dato y para darle como finalidad la venta. ¿Sí me entienden? Porque imagínense que para subsanar de alguna manera esa transacción de base de datos, lo que pasa es que tienen que tener en cuenta una cosa, digamos, aquí se está negociando de alguna manera la privacidad, entonces eso es muy sensible, digamos, esto es muy, muy, muy relevante. A la pregunta de cómo hacer para no aplicar las reglas, no se puede. O pues tendría que cambiar la constitución y todo el marco político colombiano. O sea, tiene que darle estricto cumplimiento, es decir, no hay forma de no cumplir, digamos. No hay posibilidad. Daniel, mira, Así. lo importante, digamos, de lo que vos estás diciendo, porque me parece que la siguiente pregunta que nos hace uno de los participantes es fundamental a efectos de saber también hacia dónde vamos a atender con la legislación, porque él dice, ¿existe algún resarcimiento o indemnización para la persona o usuario que se ha visto afectada por el mal uso de los datos personales, especialmente el financiero, en sede judicial o administrativa? Esto es un poco, yo creo, no sé en Francia, tú eres el experto, pero apelando a los principios de responsabilidad, no sé cómo ves, digamos, algún resarcimiento en esas... No hay. No hay porque, y eso es un tema muy discutido porque, digamos, el daño a la intimidad es, digamos, sí existe el daño a la intimidad, pero es complejo cuantificarlo. Y, por ejemplo, era una cosa interesante que una vez me preguntaban, la sanción que le impusieron a la EPS que les comentaba de casi 900 millones de pesos, ¿qué pasa con esa plata? ¿Se la dieron al paciente o qué? No, ni un peso. Ni un peso porque la idea es que se le garantice el derecho, se sancione ese título de disuadir, digamos, a la entidad y ya. Es decir, no es con finalidad de resarcir el daño. Él podría eventual en instancias judiciales, es decir, probar el hecho que ya está, digamos, validado por una sanción, el daño, el perjuicio y el nexo causal en instancias de responsabilidad civil extracontractual, pero en términos de protección de datos no hay. Seguramente sería muy interesante a futuro preverlo, ¿no? Pero abriría, digamos, toda una discusión un poco más compleja. Pero lo que tenemos hasta hoy no tiene finalidad resarcir el daño. Y muy buena la pregunta. Tenemos otra pregunta. Si una empresa ya realizó todo el proceso, se registró ante la SIC, ¿debe cada año actualizar la información en la entidad o solo hacer control y seguimiento? Entonces, ustedes saben que hay una obligación que se llama registrar las bases de datos en el Sistema Nacional de Bases de Datos. Es decir, usted tiene una base de datos, usted tiene que ir a registrarlos. Esa no es una obligación que opere para todos, opera solo para las empresas que tienen por activos superior a 100.000 VT, que equivale más o menos a 37 millones. Entonces no son todos están obligados, pero sí todos están obligados, si tratan datos personales, a cumplir cabalmente la regulación. Eso sí es incuestionable. La pregunta es, ¿qué hago? Bueno, entonces si yo voy a hacer un tratamiento de datos, tengo que registrar esa base de datos ante la SIC dentro del periodo siguiente a los 2 meses, dentro del tratamiento, tiene el periodo de 2 meses para registrar esa nueva base de datos con ese nuevo tratamiento. Pero, pues, por ejemplo, si yo ya tengo una base de datos registrada en el Registro Nacional de Bases de Datos y quiero darle otra finalidad, no necesariamente tengo que registrarla. No. Queremos hacerle una invitación a nuestros participantes y
los comentarios encontrarán un link en el que pueden acceder y si tienen preguntas muy puntuales, el equipo QIQ estará colaborándoles con la asesoría. Sí, 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 sí. Están muy, muy, muy buenas las preguntas, muy, muy interesantes. Aunque quisiera hablar un poquito que hay diferentes clases de datos personales. Si es así, la protección de datos personales se hace de manera diferente según el dato. Digamos, hay una distinción, claramente, dato personal. Hay un dato que es sensible y hay un dato, llamémoslo, no sensible. Porque, digamos, la ley colombiana del dato personal hace una distinción de dato privado, semiprivado y público. El público, digamos, lo permite tratar un poco más, con más ligereza, digamos, con menos restricciones para unas finalidades específicas. Pero los datos sensibles, por ejemplo, y tengo que hacer una definición ahí, el dato sensible es aquel dato que es muy íntimo y que permite de alguna manera discriminar al individuo. Y esto es básicamente datos en salud, datos de percepciones religiosas, tendencias políticas, afinidad política o social a algo. Entonces esos datos son sensibles porque permiten de alguna manera la discriminación. Entonces para el dato sensible hay un tratamiento específico y es que para la colecta está en principio prohibida. Es decir, en principio la ley dice se proscribe el tratamiento de datos de naturaleza sensible, salvo las siguientes excepciones. Entonces hay unas causales específicas en las que se dice se podrá tratar este dato si se va a utilizar con unas finalidades, se tendrá que asegurar ciertas medidas de protección adicionales, pero adicional también se dice tendrá que hacer un análisis de impacto para analizar analizar en ese juicio tan constitucional de proporcional, en el que yo digo el comportamiento, el perjuicio y cómo, digamos, pondero eso y cómo garantizo que se cumpla y que se asegure el respeto a este dato sensible. Entonces, digamos, para responder a la pregunta, hay distintas categorías, pero hay dos distinciones: dato personal normal y dato sensible, y sí tienen un tratamiento especial. Por ejemplo, el dato de los menores de edad. Sí, señor. Una distinción ahí. Daniel, queremos agradecerte por este espacio. Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos. Daniel, haz una invitación, por favor. Sí. Veo que... Invítanos a todos a seguir participando de esos conversatorios, como... Sí. Entonces, listo. Creo que tiene un problema de conexión. Daniel, muchísimas gracias. Bueno. Te agradezco por acompañarnos. Bueno, sí, quieren, creo que tú dices un problema por favor, ¿nos puedes ayudar con...? Pusiste Sí, sigue, Daniel. Sí, listo. Sigue. Pues realmente es la invitación a que no... Bueno, creo que el internet en Colombia tiene ciertas dificultades. Les agradecemos inmensamente a todas las personas que nos acompañaron a este conversatorio. Integrarlo, es decir, para nosotros es de gran emoción poder ver que estuvimos más o menos 50 asistentes, participantes al evento. Les agradezco inmensamente las preguntas, han sido preguntas muy asertivas, muy importantes porque han entendido y han llegado, digamos, al corazón del tema. Esperamos haber dado respuesta a todas las preguntas. Vamos a hacer un ejercicio muy juicioso de ver si respondimos a eso y si no. Y si ustedes lo quisieran, les vamos a compartir un link para que nos hagan preguntas y nosotros podamos responder con más atención y con más tranquilidad, digamos, con más detalle. Y igualmente los invitamos que se suscriban a este link que les queremos enviar para poder seguirles enviando invitaciones. Ustedes nos autorizan el uso de sus datos personales para poderlos seguir contactando para este tipo de conferencias. La idea es que vamos a hacer una dinámica de conversatorios de esta naturaleza hablando de distintos temas y para nosotros será un gusto poderlo seguir compartiendo con ustedes. Entonces, si están bien de acuerdo, escríbanos al link, que ya creo que en los sitios donde estamos
publicando esto va a estar con acceso. Y bueno, y esperamos verlos en próximas oportunidades. Gracias de nuevo por su tiempo y gracias por entender el tema y ser conscientes de que esto nos toca a todos y que en esa medida saber de qué se trata la protección de datos personales, comprender las implicaciones que tienen, nos hacen, digamos, ciudadanos mucho más activos y nos permite, nos permite una cosa que es muy importante, sobre todo en estas épocas, saber gestionar y saber ser, digamos, determinar de alguna manera ese principio de la información y ser realmente propietarios de la información y dueños de nuestra información y garantes de nuestra intimidad. Entonces, con esto me despido. Gracias nuevamente a todo el equipo de QIQ que ha propiciado esto. Ya aquí en Europa es casi medianoche y bueno, esperamos verlos muy pronto en próximas actividades. Que tengan una excelente noche. De María Camila y por parte de todos en Cuico, esperamos vernos pronto. Muy bien.